Continuando con los temas ya vistos de la unidad número 1, parte 2, nos toca empezar a trabajar con los errores de redondeo y de corte. Sabemos que una computadora solo puede guardar un número finito de cifras significativas, de manera que cantidades como 2/3, raíz de 3, pi o cualquier otro número irracional no se puede representar con exactitud, ya que tienen infinitas cifras decimales. Para solucionar este problema, disponemos de dos posibilidades. La primera consiste en cortar o truncar el número, descartando todas las cifras que están detrás del número máximo de cifras que una computadora puede guardar. Si consideramos, por ejemplo, el número pi y decidimos cortar, es decir, trabajar con solamente 4 dígitos decimales, es decir, solamente vamos a considerar los 4 dígitos a la derecha de la coma decimal, el resultado que vamos a obtener es 3,1415. También tenemos que tener en cuenta que el error de truncamiento puede ser hasta el doble del error máximo que se puede obtener por redondeo. Tal es así que la cota del error por truncamiento tiene esta expresión: epsilon es igual a la base elevado a la menos t, donde t es el número de dígitos de la mantisa. La otra alternativa para representar un número es redondear. En este caso, el resultado del redondeo depende del valor de la primera cifra a descartar. Las reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número de decimales que se quieren transformar. Es decir, si tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear a 2, se tienen que aplicar las siguientes reglas de redondeo. Si el dígito a considerar es menor que 5 y el siguiente decimal es la cifra anterior, no se va a modificar. Por ejemplo, si el número es 12,612 y queremos redondearlo a 2 decimales, deberemos tener en cuenta el tercer decimal, que en este caso es 2, y como es menor a 5, el 1 no se modifica. Ahora bien, si el dígito es mayor que 5, por ejemplo, considerando el número 12,618, y seguimos trabajando con solamente 2 cifras decimales, fíjense que el 8 es mayor a 5, que es la base dividido en 2. Por lo tanto, el valor 1 se va a modificar y se le va a sumar 1. En este caso nos va a quedar el valor aproximado igual a 12,62. Es decir, si la cifra a suprimir es mayor que la base dividido 2, es decir, mayor a 5, se debe incrementar en 1 la última cifra conservada. La cota del error por redondeo tiene la siguiente expresión: epsilon igual a 1/2 de la base elevado a la menos t, donde t es la cantidad de cifras decimales. Si la cifra a suprimir es igual a 5, seguida de 0, se tiene que incrementar en 1 la última cifra conservada si esta es impar, y no se va a modificar si esta última cifra conservada es par. A modo de ejemplo, completemos el siguiente cuadro, donde nos van a dar una lista de números que tenemos que representarlos en distintos sistemas de representación. Por ejemplo, punto flotante o punto fijo, los deberemos redondear y cortar. El primer número que vamos a trabajar es raíz de 3, en forma aproximada, escribiendo el número tal cual me lo da la calculadora. Observamos que es este número. Lo que queremos hacer es escribirlo en el sistema de representación de punto flotante de base 10, con 3 dígitos que va a tener la mantisa, y donde el exponente va a variar entre -1 y 2.
pero en esta columna lo tenemos que escribir redondeado, es decir, que si recordamos la forma de cualquier número escrito en puntos flotantes, sabemos que la parte entera es 0, va a tener 3 cifras en la mantilla, en este caso 3 cifras en la mantilla, va a incluir este 1, y nos vamos a fijar en el siguiente número, que en este caso es 2. 2, fíjense, 2 comparado con la base dividido en 2, es decir, comparado con 5. 2 es menor a 5, por lo tanto, la última cifra a conservar permanece inalterada. Todo esto, acuérdense que lo tenemos que multiplicar por la base elevado a un exponente. Y como este número tiene que ser exactamente el mismo a este, el exponente va a ser a la 1. Fíjense que en este caso, al redondear y al cortar, el número es el mismo. El siguiente número que vamos a trabajar es el número e. El número e también es un número irracional y lo tenemos que expresar ahora en el sistema de puntos fijos, donde la base a trabajar es la base 10, tiene que tener 5 cifras en total y 4 cifras decimales, es decir, 4 cifras después de la coma. Entonces nuestro número, al redondearlo, nos vamos a fijar que tenemos que tener 4 cifras, es decir, que me voy a parar acá y voy a tener que mirar el número que sigue a continuación, que es 8. Sabemos que lo tengo que comparar con la base dividido a 2, es decir, la base es 10 dividido en 2, 5. ¿Cómo es el 8 respecto del 5? Y es mayor. Por lo tanto, ese hecho, de acuerdo a las reglas de redondeo, va a modificar la cifra anterior, es decir, que nuestro número nos va a quedar 2,7183. Y en el caso del corte, directamente corto el número, la cantidad de cifras decimales establecidos por esta representación. Entonces nos va a quedar 2,7182. En este caso, las expresiones finales, tanto obtenidas por redondear o cortar, son distintas. Ahora les pido que ustedes se tomen unos segundos e intenten escribir el número pi y el siguiente número en el sistema de punto flotante o en el sistema de punto fijo. Y lo comparen con el resultado que voy a escribir a continuación. Bien, los pudieron resolver, fíjense, obtuvieron los mismos resultados del ejemplo que yo les muestro aquí. Perfecto. Un tema muy importante es la determinación del número de cifras decimales correctas y dígitos significativos de un número. Sabemos que cuando se indica el número de dígitos significativos de un valor numérico, no se cuentan los posibles ceros localizados al comienzo del número, es decir, los que se encuentran a la izquierda, puesto que lo mismo solo ayudan a indicar la localización del punto o coma decimal. Por el contrario, si se indica el número de cifras decimales, entonces debe contarse aquellos ceros iniciales que están a la derecha del punto decimal. Para poder determinar el número de cifras decimales correctas de una aproximación x asterisco, se debe tener en cuenta la siguiente expresión, es decir, el valor absoluto de la diferencia del valor exacto menos el valor aproximado tiene que ser menor que 1/2 por 10 elevado a la menos t, donde t son las cifras decimales correctas. Y para determinar el número de dígitos o cifras significativas de una aproximación,
deberemos evaluar en este caso el error relativo, es decir, la diferencia en valor absoluto del valor verdadero menos el valor aproximado dividido en el valor verdadero va a ser menor que 1/2 por 10 elevado a la 1 menos t, que operando esta expresión es igual a 5 por 10 a la menos t. Obviamente que esto va a ser válido siempre y cuando el valor verdadero sea distinto de 0, donde t en este caso son los dígitos o cifras significativas de la aproximación. En el caso que los dígitos de la aproximación ocupen posiciones donde la unidad es mayor o igual a 10 a la menos t, a esos dígitos se les va a llamar dígitos significativos. Vamos a ver ahora varios ejemplos para que estos conceptos queden claros. El primer ejemplo que vamos a trabajar es si consideramos dos valores, un valor verdadero que es 1,123456 y un valor aproximado que es 1,12346. Queremos determinar cuántas cifras decimales correctas y dígitos significativos tiene esta aproximación, para lo cual escribí aquí el machetito como para acordarnos cuál es la expresión que me va a permitir determinar la cantidad de cifras decimales correctas y la expresión que tengo que utilizar para poder calcular la cantidad de dígitos significativos. Si nos fijamos, la primera expresión para determinar la cantidad de cifras decimales correctas es evaluar el error absoluto. ¿Cómo evaluamos el error absoluto? Como la diferencia en valor absoluto del valor verdadero menos el valor aproximado. Ingresando estas cantidades en la calculadora científica, observamos que nos da este resultado, 4 por 10 a la menos 6. Lo que voy a hacer a continuación es escribir este número. Acá está escrito en notación científica, yo lo voy a escribir con todas las cifras decimales. Una vez que ya tengo el número escrito, es decir, el error absoluto con todas las cifras decimales, vamos a proceder a acotarlo. Para acotarlo, tenemos que tener en cuenta la expresión que me va a determinar o que me va a permitir encontrar la cantidad de cifras decimales. Fíjense que es 1/2 por 10 a la menos t. 1/2 por 10 es 5. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de escribir o acotar este número con un número que termina en 5. En este caso, fíjense, delante del 4 tenemos 5 ceros. Entonces, este número es verdaderamente menor que 5 por 10 a la menos 6, es decir, este número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cumple esta desigualdad estricta? Sí. Por lo tanto, ahora tenemos que ver que este número lo tengo que escribir de esta manera. Es verdad que este número yo lo puedo escribir como 1/2 por 10 elevado a un exponente. Cuando yo escriba el exponente, van a ver que este número es igual a 10 a la menos 5. Por lo tanto, 1/2 por 10 a la menos 5 es lo mismo que 5 por 10 a la menos 6. Pero este 5 es el que me está dando una información importantísima, que es que nosotros tenemos en nuestra aproximación solamente 5 cifras decimales correctas. Este es el valor de t. Es decir que las 5 cifras decimales que me están informando aquí en esta aproximación son consideradas correctas. A continuación, vamos a hacer el mismo análisis para poder determinar la cantidad de dígitos significativos de esta aproximación. Procediendo de la misma manera, es decir, calculando ahora el error relativo, porque esta es la expresión, acuérdense, para poder
determinar la cantidad de dígitos significativos de una aproximación, calculo el error relativo, lo expreso con todas las cifras decimales y lo voy a acotar, lo voy a mayorizar. Ahora bien, este número, de acuerdo a esta expresión, es 3,56 por 10 a la menos 5. Es decir que nosotros lo podemos escribir acotándolo como 5 por 10 a la menos 6. O viéndolo de una manera más sencilla, acuérdense que este número, si quieren verlo con todas las cifras decimales, es igual a 5 por 10 a la menos 6, donde este 6 me está diciendo que tenemos 6 dígitos significativos. Por lo tanto, fíjense, acá tenemos la parte entera y 5 cifras decimales, por lo tanto, todas las cifras de esta aproximación son consideradas significativas. En el siguiente ejemplo a considerar, nos dan que el valor aproximado es 0,2001 y que es la aproximación de un valor verdadero que es 0,20005. Y nos piden también determinar la cantidad de cifras decimales correctas y las cifras significativas de esta aproximación. Trabajando de manera análoga al ejercicio anterior, vamos a evaluar el error absoluto, el error relativo. Vamos a escribir ambos errores con todas sus cifras decimales para poderlas visualizar y lo vamos a proceder a acotar, es decir, a buscar un número inmediatamente mayor a este y que se puede escribir en el primer caso como un medio por 10 a la menos t. Sabemos que este número es inmediatamente menor que 0,005 y este número se puede escribir como un medio por 10 a la menos 4, donde nos está diciendo que las 4 cifras decimales de la aproximación son correctas. Procediendo de manera análoga con el error, al acotar el error relativo, vemos que este número es inmediatamente menor que 0,005 y este número se puede escribir como 5 por 10 a la menos 4, lo que nos confirma lo que ya veníamos viendo, que tenemos en la aproximación 4 dígitos significativos. En el ejemplo siguiente tenemos que el valor verdadero es 1/3 y la aproximación es 0,333. Para poder determinar la cantidad de cifras decimales correctas y la cantidad de cifras significativas de la aproximación, vamos a evaluar el error absoluto y el error relativo. Al evaluar el error absoluto, obtenemos que el error absoluto es igual a 3,3 por 10 a la menos 4. Lo escribimos con todas las cifras decimales y a continuación lo vamos a acotar. ¿Cómo venimos haciendo? Al acotarlo, vemos que este número es menor que 0,0005 y a este número yo lo tengo que poder escribir como el producto de un medio por 10 elevado a una determinada cantidad elevado a la menos t, donde t va a ser la cantidad de cifras decimales correctas. En este caso, este número, el t va a ser igual a 3. Bien, lo que me va a indicar que tenemos 3 cifras decimales correctas en la aproximación. De la misma manera, ahora acotando el error relativo, vemos que este número es inmediatamente menor que 0,005. Y este número lo podemos escribir como 5 por 10 a la menos 3. Observemos que en este caso también coinciden. ¿Y cuál sería la conclusión? Que la aproximación tiene
3 dígitos significativos. ¿Y cuáles son? Precisamente las 3 cifras decimales que también obviamente son correctas. A continuación, el siguiente ejercicio nos plantea que el valor verdadero es 23,496 y la aproximación es 23,494. Idem a lo que venimos trabajando. Tenemos calculado ya el error absoluto, lo vamos a acotar. Cuando lo acotamos, vemos que este valor es inmediatamente menor que 0,005. Y a este número yo lo tengo que poder escribir como el producto de un medio por la base elevado a la menos t, donde en este caso el valor es menos 2. Bien, lo que me está indicando que en la aproximación se tiene solamente 2 cifras decimales correctas. Bien, ahora vamos a evaluar, y esas 2 cifras decimales correctas van a ser el 4 y el 9. Este 4 ya es dudoso. Ahora bien, vamos con la cantidad de dígitos significativos. Hemos calculado el error relativo, lo hemos escrito con todas las cifras decimales para poder verlo y ahora lo vamos a acotar. Fíjense, este número es inmediatamente menor a 0,0005 y este número, esto es igual a 5 por 10 a la menos 4, lo que me está indicando qué cosa, que solamente tenemos 4 dígitos o cifras significativas. ¿Y cuáles serán? ¿Qué les parece? Los dígitos significativos obviamente son el 2 y el 3 de la parte entera, el 4 y el 9. El último valorcito, que lo voy a marcar en rojo, es dudoso. Sigamos con el ejemplo D. El valor verdadero es el número pi y la aproximación es el cociente de 355 en 103. Haciendo el cociente nos da esta aproximación. Queremos determinar la cantidad de cifras decimales correctas y la cantidad de dígitos significativos. Seguimos trabajando de la misma manera. Evaluamos el error absoluto, el error relativo, lo escribimos con todas las cifras y a continuación vamos a acotar. Al acotar este valor, vemos que este número es menor. Vemos que este número es menor a 1 medio por 10 a la menos 6, lo que me estaría indicando que tenemos 6 cifras decimales correctas en nuestra aproximación. Y a continuación vamos a determinar la cantidad de dígitos significativos, procediendo de la misma manera. Y al acotar el error relativo, esto es igual a 5 por 10 a la menos 7. Lo que nos está indicando que tenemos en nuestra aproximación 7 dígitos significativos. Muy bien, entonces ahora tenemos que determinar formalmente en la aproximación cuáles son los 7 dígitos significativos. Y los 7 dígitos significativos es la parte entera, el 1, el 4, el 1, el 5, el 9 y el 2. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más el primero, ahí tenemos los 7 dígitos significativos. El resto ya los consideramos dudosos. En el siguiente ejemplo vemos
que el valor verdadero es 0,001234 y el valor aproximado, fíjense que viene de una manera distinta, viene dado de una manera distinta de la cual venimos trabajando. Es el valor verdadero más o menos el error. Este error es el error absoluto, que ya nos lo dan en el enunciado. ¿Cómo procedemos? Y bueno, como siempre, al tener el error absoluto tenemos que acotarlo. Una vez que lo acotemos, vamos a poder determinar la cantidad de cifras decimales correctas. Bien, al acotarlo podemos observar que este número es menor a 1/2 por 10 a la menos 5, donde 5 nos está indicando la cantidad de cifras decimales correctas que tiene la aproximación. Ahora bien, podemos observar que este doble signo me está indicando que podemos tener dos aproximaciones. Una aproximación donde se le sume el error absoluto y otra donde se le reste. Es decir, a estas aproximaciones se le llaman por exceso y por defecto. Pero estas aproximaciones solamente son 5 las cifras decimales correctas. Al contabilizar, vemos que en ambos casos se considera correcto hasta el 3. En este caso, este 8 es dudoso. Ahora bien, vamos a trabajar de la misma manera como venimos trabajando para obtener el valor o la cantidad de dígitos significativos. Para lo cual, evaluamos el error relativo, lo escribimos con todas las cifras decimales, lo vamos a acotar y al acotarlo vemos que esto es igual a 5 por 10 a la menos 3, lo que me está indicando que tenemos 3 dígitos significativos en la aproximación. Bien, entonces en nuestra aproximación solamente es significativo el 1, el 2 y el 3. Bien, ya el 4 es dudoso. En el ejemplo siguiente, el valor verdadero es el mismo que en el ejercicio F, el valor aproximado, fíjense, ahora el error absoluto es distinto. Pero bien, vamos a proceder exactamente como venimos haciéndolo. Lo primero que hacemos, ya sabemos, ya tenemos como información el error absoluto, lo vamos a proceder a acotar. Vamos a acotar el error absoluto y también vamos a acotar el error relativo. Bien, una vez que ya hemos evaluado los errores, los hemos acotado, podemos ver que tenemos ya la cantidad de cifras decimales correctas y la cantidad de cifras significativas. Nos dice que tenemos 4 cifras decimales correctas en la aproximación y 3 dígitos significativos. Aquí ya empieza a aparecer una incongruencia. Para aclararlo un poquito mejor, vamos a escribir las aproximaciones. Al observar las aproximaciones logradas, tanto por exceso y defecto, podemos observar que aquí ya empezamos a ver más notoria la incongruencia que les hablaba recién anteriormente. ¿Se recuerdan que habíamos visto que al evaluar el error absoluto teníamos 4 cifras decimales correctas y al evaluar el error relativo, después de hacer el análisis, observamos que tenemos 3 dígitos significativos? Ahora bien, al mirar las aproximaciones vemos que aquí no podemos decir que tenemos 4 cifras decimales o 3 dígitos significativos porque no son los mismos. Entonces tenemos que acordarnos de lo que habíamos visto con anterioridad. En estos casos de incongruencia vamos a hacer uso de esta otra expresión que nos dice: si la aproximación tiene
t decimales correctos, los dígitos significativos, o mejor dicho, los dígitos en esa aproximación que ocupan posiciones donde la unidad es mayor o igual que 10 a la menos t, serán llamados dígitos significativos. Por lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de dígitos o cifras decimales correctas, vamos a poder determinar cuál de estos dígitos son o no significativos. Al comparar cada cifra de la primera aproximación con la cota del error, podemos observar que al comparar la última cifra, este valor no cumple con la condición de ser mayor o igual que 10 a la menos t, donde t en este caso es igual a 4, que es la cantidad de cifras decimales correctas que habíamos encontrado. Por lo tanto, decimos que este valor 4 no es significativo. Seguimos comparando ahora el 2, comparamos este valor con 10 a la menos t, es decir, 10 a la menos 4, recordando que 10 a la menos 4 es igual a 0,001. En este caso sí cumple con la condición, entonces decimos que el 2 sí es significativo y continuamos con el 1 y vemos que ya el 1 también es significativo. Por lo tanto, la última cifra no es significativa. Como conclusión podemos decir que solamente esta aproximación tiene dos cifras significativas. ¿Y cuáles son? El 1 y el 2. El último ejemplo que vamos a trabajar es el siguiente. Si se sabe que la aproximación es 4,65, 65, 434. Aproxima a un número verdadero x con un error absoluto igual a 1 por 10 a la menos 6. Nos preguntan, ¿cuántos decimales exactos tendrá esa aproximación? ¿Cuántos dígitos significativos? Trabajando de la misma manera con la cual venimos haciéndolo, sabemos que el error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, y como es un dato, nos dicen que es 1 por 10 a la menos 6. Al escribirlo con todas las cifras decimales, procedemos a acotarlo y podemos determinar que son solamente 5 las cifras decimales correctas. Bueno, pero también nos están pidiendo la cantidad de dígitos significativos. Como no conozco el valor verdadero para poder calcular el error relativo, no me queda otra más que usar la última condición que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Es decir, comparar cada una de las cifras, en este caso de esta aproximación, con la cota del error que hemos obtenido, el error absoluto. Sabemos que esto es 10 a la menos t. Por lo tanto, vamos a comparar cada una de estas cifras. Vamos a ver si este valor es mayor que 10 a la menos 5. Recordando que 10 a la menos 5 es 0,0001. ¿Este valor es mayor que 0,001? ¿Qué les parece? No. Por lo tanto, esta cifra 4 no es significativa. Sigamos con el análisis. Ahora este número lo vamos a comparar con 0,00. Acá me faltó un 0, perdón. Lo vamos a agregar ahí. 001. Volvemos a comparar. ¿Este número es mayor a este? No. ¿A 10 a la menos 5? No. Por lo tanto, tampoco el 3 es significativo. Procedemos a seguir con el análisis. Comparemos
este número con 10 a la menos 5, que es el valor con el cual venimos trabajando. Este número, que es 0,00001, este número es mayor a este, sí. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la cifra 4 sí es significativa y por ende todos los que siguen son significativos. Por lo tanto, ¿cuántas cifras significativas tiene mi aproximación? La aproximación tiene 6 cifras significativas y las últimas dos son dudosas. En virtud de todo lo que venimos trabajando, es decir, de las definiciones y de los ejemplos que hemos trabajado, podemos afirmar como conclusión que el número de cifras decimales correctas da una idea de la magnitud del error absoluto, mientras que el número de dígitos significativos da idea de la magnitud del error relativo. Sabemos que en métodos numéricos vamos a utilizar siempre la ayuda de una computadora. Y también sabemos que al realizar cálculos se cometen errores. Y es muy importante realizar el análisis de estos errores. También vamos a ver que es normal que los errores se propaguen a lo largo de una sucesión de operaciones. Vamos a prestar especial atención a ese tema que es la propagación de los errores. Pero antes de llegar a eso, tenemos que revisar las situaciones en las cuales la computadora realiza distintos cálculos, es decir, sumas, restas, productos o cocientes. Hay que hacer la salvedad también que estas operaciones se realizan en el sistema binario. No obstante, nosotros para simplificar y entender cuál es el proceso que hace internamente una computadora, lo vamos a trabajar en el sistema decimal. Para lo cual los invito a mirar los ejemplos, tanto en el material didáctico como en esta presentación, de cómo se trabaja cuando se realiza una suma, una resta, un producto o un cociente para finalmente lograr realizar los ejemplos propuestos en la guía de actividades.